Leo para todos nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que podamos extraer y recibir la bendición de Él para nosotros en esta mañana. Amado Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Padre bueno, por estar en este lugar. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, por el privilegio que me das de reunirme a estudiar tu palabra con ellos. En esta hora, mi buen Dios, quiero pedirte, Padre Celestial, que nos des la libertad, Señor, para escuchar tu palabra, que alientes y alimentes la fe de mis hermanos, Señor, mientras la escuchamos. Dios mío, danos la oportunidad de ser edificados y bendecidos, Señor. Ministra a los que estamos aquí, ministra a los que nos siguen a través de internet, ministra, Señor, a quienes escucharán después esta palabra, Señor, que tu palabra dé el fruto para el cual, Señor, la has enviado. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Vamos a hablar en esta mañana acerca de vivir una vida enteramente dedicada a Cristo, una vida completamente entregada a Dios. Así como veíamos en la reflexión, en el personaje que estábamos trabajando en este culto misionero, hoy vamos a dedicarnos a estudiar un poco más la importancia de vivir una vida completamente dedicada a Dios, una vida entregada 100% a nuestro Señor. Hay una frase que estoy tomando de la porción de la palabra que leímos para dar base a esto, y es ese texto en el cual el apóstol dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. El versículo número 28. Este versículo me habla de una totalidad. Por eso hablamos de vivir una vida completamente entregada a Cristo, una vida completa para el servicio de Cristo. Porque esta expresión que él dice, en Él vivimos, nos movemos y somos, nos muestra que todo lo que vivimos, lo que hacemos, todo lo que lleguemos a hacer, lo podemos hacer dentro de Dios, dentro de la voluntad de Dios, y por tal razón eso también puede ser para el servicio de Dios. Debemos vivir teniendo presente que todas nuestras cosas están en Dios. Nuestras experiencias, nuestras habilidades, las situaciones que pasamos por nuestra vida, todo lo vivimos en Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Todo lo que pasa en nuestra vida pasa por la voluntad de Dios y amarrado, vinculado al propósito de Dios. Esta porción de la palabra que leímos es una porción que se desarrolla en un encuentro o en una conversación de Pablo con filósofos griegos. Él se encontraba en Atenas, si no estoy mal. Y él está viendo la comunidad de aquella ciudad y empieza a interactuar con ellos con el propósito de compartirles la palabra de Dios, y entra en este discurso que nosotros leímos una porción de aquí. Y en esta porción de la palabra que hemos tomado, él empieza a resaltar varias cosas que vamos a detallar. Una de ellas es que Dios es el hacedor de todas las cosas. Eso quiere decir que Dios es poderoso sobre todas las cosas, que no necesita de nada ni de nadie. Él señala que Dios nos sustenta a todos.
que además de sustentarnos, nos dio lugar en su creación y nos puso límites como seres humanos. Dice que puso límites a la habitación de los seres humanos. Es decir, que por más desarrollos tecnológicos que nosotros lleguemos a tener como especie humana, si el ser humano tratara de moverse a otros planetas y demás cosas, si eso estuviese o está fuera de los límites que el Señor ha puesto para el ser humano, todos esos intentos serán fracasados. Por más que avance nuestra tecnología, nuestra capacidad, de alguna manera estará allí el límite que Dios puso para el hombre y dirá, esta es la habitación, y así tengan todo para moverse a otro lugar. No, su habitación va a ser esta, y ahí llegará el límite de nosotros. Dios nos ha puesto límite en la habitación, en existencia, en lo que podemos alcanzar, en lo que podemos lograr. Por eso también todo lo que hacemos, lo hacemos en lo que Dios permite que hagamos. Y por eso tenemos que estar dispuestos a servirle a Él, porque todo lo que podemos llegar a alcanzar o a lograr, lo haremos dentro de lo que Él tenga trazado para cada uno de nosotros. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hace, lo ha hecho para que el hombre, el ser humano, entienda quién es Él, para que pueda encontrarse con Él, para que entienda que Él no está lejos de nosotros. El Señor ha procurado su creación, todas las cosas que vemos, para manifestar una y otra vez su amor, su realidad para nuestra vida, su existencia para nosotros, para que, como decía el apóstol, aunque sea palpando, logren darse cuenta de que ahí está la obra de Dios, de que ahí está la manifestación de la voluntad y del amor de Dios para el ser humano. Y Él dice, Dios no está lejos de nosotros. Y aunque Dios no está lejos, es una realidad que el pecado sí nos separa de Él. ¿Y cómo es esto de que Dios no está lejos, pero que el pecado nos separa de Él? Esto quiere decir que el pecado nos crea una insensibilidad a su presencia. La palabra de Dios nos enseña que la presencia del Señor llena toda la tierra, pero el que está en el pecado no le puede percibir. El que está en el pecado está muerto, y un muerto es insensible, un muerto no percibe lo que pasa a su alrededor. Y aunque la presencia del Señor llena toda la tierra, el que está en pecado se hace insensible a esa presencia. El apóstol entra en un punto muy importante, y es que él empieza a atacar las costumbres de idolatría pagana y separa a Dios de los objetos que los seres humanos crean para aparentemente acercarse a Él. Y por eso dice que Él no está en obra de manos de hombres, en esculturas que podamos hacer nosotros. Y hay unas porciones de la palabra que nos hablan mucho acerca de esta realidad. Por ejemplo, vamos al Salmo capítulo 115. Salmo capítulo 115, versículos 3 al 8. Estos son textos que debemos tener muy presentes nosotros en ocasiones cuando hay conversaciones con personas que tienen una inclinación hacia cierta devoción a esculturas o imágenes. Dice Salmo 115, versículo 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, Dios aquí presenta que una diferencia entre Él que está en los cielos y todo lo demás que es creado por manos de hombres. Pero hay una porción de la palabra que aborda este tema de una manera mucho más fuerte, y es un discurso de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo número 44. Y es una de las porciones de la palabra que a mí me parece más fuerte respecto a la manera en la que Dios aborda el asunto de los ídolos. Isaías capítulo 44, desde el versículo número 9 en adelante. Y detalla muy bien las expresiones que Dios tiene en esta porción de la palabra respecto a la relación de Él y los ídolos y lo que hacen las personas. Versículo 9 en adelante dice: los formadores de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Entonces Dios comienza diciendo: vea, el que fabrica el ídolo sabe y es testigo de que lo que él está fabricando no ve, no entiende, no puede hacer nada por los seres humanos. Dice el versículo 10: ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán,
se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crece entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Dios está diciendo, vea, del mismo material que usted saca para hacer un asado, está haciendo un ídolo y se apostra delante de él. ¿Qué clase de comparación es esta? Dice el versículo 16, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y dice, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora, le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben, no entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto una abominación, me postraré delante del tronco de un árbol. Eso dice Dios. Dice, ¿cómo es posible que una persona no entienda que está cogiendo un pedazo de madera, lo está quemando para hacerse una carne, lo está quemando para calentar su casa en una chimenea y después de ese mismo pedazo de madera está diciendo, tú eres mi Dios? O sea, le está diciendo Dios al mismo pedazo de madera que acabó de quemar. Eso es lo que Dios empieza a comparar y dice, ¿no le parece una abominación eso? Dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha, aduciendo que algunas cosas se cuelgan en el cuerpo. Dice, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Avanzando en esta porción de la palabra que estábamos mirando inicialmente, Dios también muestra que Él detecta la caída humana y extiende su misericordia pasando por alto los tiempos de la ignorancia y da instrucciones a los seres humanos para su bienestar. ¿Cuáles son estas instrucciones? Convocarlos al arrepentimiento, advertirles sobre que hay un juicio del que no podemos escapar y señalar las razones por las cuales nosotros los seres humanos enfrentaremos ese juicio, que es por ignorar los mandamientos, la palabra de Dios, ignorar el sacrificio de Jesucristo, no obedecerle a Él. Dios tiene todo en sus manos, lo terrenal, lo eterno, no nos necesita, pero nos incluye en sus propósitos y por eso debemos buscar y vivir una vida entera de servicio para Él. Todo lo que usted hace, lo hace en la presencia del Señor, tanto lo bueno como lo malo. Distintas personas en la Escritura nos dejan ver, nos permiten entender cómo pueden llevar al servicio de Cristo las cosas que ellos vivieron, los lugares a los que se movieron y a los que fueron. Todo esto nos debe llevar nos debe inspirar a pensar en el impacto que nosotros podemos generar en otros a través de nuestra vida para la gloria de Dios. Vamos a mirar algunos de estas personas. Génesis capítulo 45, versículos 1 al 9. Aquí nos encontramos con la historia de José en Egipto. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ver cómo esto o la experiencia, la vivencia de él se convirtió en una oportunidad para servicio, para salvación, para impactar positivamente a otros. Dice Génesis 45, versículos 1 al 9. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos,
yo soy José. Vivía aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderles porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros a posteridad delante de la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Versículo 9, daos prisa a ir a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Si usted conoce la historia, se da cuenta que José vivió muchas experiencias negativas. Pero a partir de esa porción nos podemos dar cuenta que él tenía un corazón sano. Y él utilizó todas estas experiencias para convertirse en bendición, en un canal de bendición para otros. Él le dice a sus hermanos, sí, ustedes me vendieron, pero yo estoy aquí para preservar la vida de ustedes. Yo llegué aquí, yo viví todo esto porque el plan de Dios era que yo pudiese generar un impacto en la vida de ustedes para bien. Reflexione, o nos debe llevar esto a reflexionar sobre qué provecho futuro o presente puede haber de la experiencia negativa que usted enfrentó, de la experiencia negativa que usted está enfrentando. ¿Cómo podrá usted bendecir a otras personas a través de esta experiencia? ¿Cómo podrá usted edificar a otros a través de esa experiencia que para usted es dolorosa, para usted es negativa? Porque para José fue doloroso ser traicionado y aborrecido por sus propios hermanos, ser vendido como esclavo, después terminar preso en una cárcel por un crimen que él no cometió. ¿Qué provecho puede haber a través de la experiencia que cada uno de nosotros está teniendo? ¿Qué provecho puede haber a través del dolor, a través de la frustración, a través de aquellas cosas desagradables que cada uno de nosotros ha estado viviendo? A través de la Santa Cena podemos ver un ejemplo de algo que Dios hace con las personas. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. A partir de esto se nos enseña que todo aquel a quien Dios toma, lo bendice, pero aquel a quien bendice, lo parte. Y aquel a quien parte, le permite ser de bendición al ser compartido con otros. Tenga presente eso. El Señor Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Si el Señor lo toma a usted, lo bendice, sí, lo parte y lo comparte. Sus experiencias son para edificación de otros. Podemos hablar quizás desde un conocimiento adquirido, eso es muy valioso. Muestra que de repente ha habido diligencia en un estudio, en reflexión, en aprendizaje. Pero hablar desde la experiencia entrega cosas que la sola teoría no puede proveer nunca, ¿sí? Entonces nuestras experiencias tienen un provecho, un propósito de parte de Dios. Las situaciones duras que Dios permite en su vida, en mi vida, no son para que nuestros corazones se llenen de amargura, son para preparar un buen depósito en nuestro corazón, en nuestra vida, y de esta manera poder enseñar a otros. El Salmo 66, si quiere lo miramos un momento, es un salmo que tiene una exhortación a la alabanza a Dios. Es un salmo donde se nos dice que hay que alabar a Dios, que hay que glorificar a Dios, y se nos motiva a bendecir y adorar su nombre. Él comienza diciendo: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, y etcétera. Pero el versículo número 9 al 12 empieza a mostrarnos algo muy especial. Él dice: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. El escritor lo que está diciendo es que esa exhortación que él hace a todo el mundo a que alabe a Dios
no viene solamente de qué es lo que hay que hacer o es lo que hay que decir. Él dice, alaben a Dios porque miren todas las cosas que hemos pasado y de todas estas cosas Dios nos ha librado. Él entiende que hay una motivación para alabar a Dios y lo hace porque ha tenido unas experiencias. Sus experiencias, mis experiencias sirven para que tengamos después motivos, razones para alabar y glorificar a Dios. José, en esta porción que miramos, entiende que su vivencia, todo lo que él ha tenido que experimentar, toda esa formación ha sido con el objetivo de traer salvación y preservación a otras vidas. ¿A quiénes quiere, a quiénes puede salvar el Señor a través de su experiencia? Pídale al Señor que le permita entender para qué le ha permitido pasar por las situaciones que usted ha pasado, que le permita entender, reflexionar cuál es el fruto de ese trabajo, de ese esfuerzo, de esa prueba, de esa aflicción, y que usted pueda de esta manera obtener el resultado por el cual el Señor lo pasó por estas situaciones. Vamos nuevamente a Génesis capítulo 46 y vamos a observar del versículo 31 al versículo 34. Génesis 46 versículos 31 al versículo 34 dice: y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de oveja, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Esta porción de la palabra nos lleva a saber que nuestros oficios, las habilidades que adquirimos, las profesiones y demás cosas, se pueden convertir en herramientas para llegar a lugares en los que de otra manera no podríamos entrar. Hay lugares en los cuales no se puede ingresar como predicador, como misionero, pero se podría ingresar como un trabajador que puede ejecutar después un trabajo misionero. Realice en este sentido todas sus labores con excelencia. Procure ser bueno en todo lo que haga y consulte a Dios qué propósito espiritual hay detrás de esta labor que yo sé ejecutar. Qué propósito espiritual hay detrás de este arte, de esta profesión, de estas cosas, de estos conocimientos que yo estoy adquiriendo, porque eso puede abrir una puerta. Israel pudo entrar en Egipto en ese momento a salvar su vida del hambre porque tenían como característica, como profesión, ser ganaderos, ser pastores de ovejas, y la cultura de ese país decía que era abominación ser pastor de ovejas, y por eso pudieron entrar fácilmente y preservar su vida en aquellos tiempos de hambre. Y como le digo, hay lugares a los cuales es imposible que alguien diga: voy a ingresar, y cuando le pidan en migración, ¿usted a qué viene? Decir: yo soy predicador, yo soy evangelista. No, visa denegada, expulsado, devuelto para su país. Pero si dice: no, es que mi profesión es, yo soy enfermero, yo soy médico, yo sé hacer electricidad, yo sé hacer de esto y hacer de lo otro, hay personas que pueden decir: ay, sí, esa profesión no se ejecuta mucho en este país, entre. Y después de que usted realice sus labores con excelencia, puede empezar a difundir también la palabra del Señor. La vocación pastoril y ganadera de la nación de Israel le permitió ingresar y sostenerse en su entrada a Egipto. Y aunque ciertas interpretaciones, Egipto suele verse como una tipología del mundo, esto nos lleva a pensar también de que Dios puede hacer que a través de nuestro oficio humano el mundo patrocine o sostenga económicamente su misión espiritual. Usted puede tener una misión espiritual específica y dice: pero yo no la puedo ejecutar abiertamente. Dios puede hacer que el mismo mundo tenga que pagarle a usted por su profesión humana, y esa profesión humana usted la utiliza para el servicio de Dios, porque debemos vivir una vida entera de servicio a Dios. Lo que vivimos, a dónde nos movemos, lo que somos en Dios, se convierte en una herramienta para servir y ser de bendición a otros. Esther capítulo 4 nos deja ver el episodio de cómo esta mujer se convirtió en un instrumento para la salvación de su nación. Esther capítulo 4 versículos 13 al 16. Esther capítulo 4 versículos 13
al 16. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Un poquito el contexto histórico de este momento. Susa, la ciudad en la cual se está desarrollando esto, era una antigua ciudad de los imperios iraníes, protoelamita, elamita, el primer imperio persa, Seulúcida y Parto, una de las ciudades más importantes del antiguo Oriente Próximo. Se encuentra situada en la parte inferior de los montes Zagros, a unos 250 kilómetros al este del río Tigris, entre los ríos Karket y Des, en el suroeste del actual Irán. Se menciona a Susa principalmente en Esther, pero también una vez en el libro de Nehemías y en el libro de Daniel. Tanto Daniel como Nehemías vivieron en Susa durante el cautiverio de Babilonia del siglo VI a.C. Esther se convierte allí en reina al casarse con el rey Asuero y salva a los judíos del genocidio. Esther y su familia no llegan a Susa en las mejores condiciones. Ellos llegan en una deportación, que fue un castigo por pecados de idolatría y desobediencia. Esta deportación es algo así como un secuestro masivo de muchas personas y llevárselos de su país a otra nación. La deportación, como le digo, es llevar una gran parte de la población, especialmente los de las clases más altas, a Babilonia. Esto tenía el objetivo de debilitar el liderazgo y la dirección del pueblo de Israel en la nación como tal. Por eso se llevaron a muchos de los líderes, a las personas más capacitadas e ilustres. Y entre las cosas que sucedieron en medio de la deportación, para que vea que la deportación fue algo muy, muy triste, muy desastroso, se dice, la escritura nos dice que el rey Sedequías fue obligado a ver morir a sus hijos, es decir, los babilonios mataron a sus hijos delante de sus ojos y después los cegaron. No dice la Biblia de cómo los cegaron, si les sacaron los ojos y si les dañaron de alguna manera. El hecho fue que ellos tenían este tipo de prácticas muy terroristas, muy de sembrar miedo en la población para que no se pudieran rebelar después contra ellos. Y de este suceso es que encontramos libros como el libro del profeta Daniel, donde se dice que fueron llevados hombres allá a Babilonia. Y de este episodio, precisamente el episodio de Daniel, se sugiere que, entre otras cosas, podría practicarse también la castración de los varones en aquella región. ¿Por qué? Dice la Biblia que Daniel fue puesto al cuidado del jefe de los eunucos, ¿sí? Entonces, aunque no dice textualmente que ya haya sufrido esta situación, pero por el contexto de que fue puesto bajo un cuidado de un jefe de eunucos, se dice que él pudo haber sido castrado con el objetivo también de que ellos no tuvieran ningún tipo de descendencia, que no pudieran tener ningún tipo de progenie, de familia por la cual ellos quizás después pudieran levantarse, rebelarse contra el imperio opresor, porque muchas personas quizás cuando sufren situaciones ellos solos las pueden aguantar, pero si ven que ya ellos y sus hijos están sufriendo situaciones, muchas personas, muchos padres ya reaccionan de manera diferente. Dicen, una cosa es que se metan conmigo y otra cosa con mis hijos, ¿sí? Entonces, por este tipo de situaciones se dice que ellos procuraban castrarlos para evitar que pudieran procrear, para evitar y tratar de controlarlos en muchos aspectos. Pero vamos a ver del libro de Esther, que está en este contexto, varias cosas. Capítulo 2, versículos 21, del versículo 21 al 23, dice: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bitán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Esta porción nos deja ver otra vez la importancia de tener un corazón sano a la hora de pretender que toda mi vida sea de servicio al Señor. No se puede alcanzar la vida de los malos con un corazón que los aborrece. Debemos ser llenos de amor para alcanzarlos a ellos.
Mardoqueo pudo haber escuchado, vea, van a matar al tipo que me trajo acá. Bueno, que lo maten. ¿Qué más? Él me trajo acá y vea, me tiene en esta situación. Yo estoy lejos de mi tierra, estoy lejos de mi familia, perdí a todo mi entorno. Estoy acá y lo quieren matar y son los de él, pues que lo maten. Pero no, él escuchó y fue y dijo, vea, van a hacer esto. Tenía un corazón sano aún para aquellas personas que le habían hecho el mal en el pasado. Y esto nos deja ver, por ejemplo, un contraste tan grande con Jonás. Jonás, cuando predicó la primera vez, él predicó, pero él dijo, fue y buscó una montaña alta y dijo, aquí me siento y desde aquí veo cómo les va a caer el castigo en primera plana. Ese era el corazón de Jonás. Era un predicador extraño, él predicaba y no quería que la gente se salvara ni se arrepintiera. Y de hecho, cuando él fue confrontado por esa situación, él le dice a Dios, yo ya sabía. Le dice, yo no quería venir acá por eso, porque yo sé que usted es misericordioso. Dice, ya decía yo para mis adentros, voy, les predico, se arrepienten y después el juicio queda ahí en nada. Eso era lo que era la actitud de Jonás. Y mire ese contraste. Jonás no había sufrido daño de parte de los ninivitas, aunque se decía que sí era una nación que de repente hacía incursiones de piratería y hacían daños, y entonces decía, bueno, es una nación donde hay gente mala, tienen costumbres malas. Pero no se habla de que hubieran sido gente que hubiera hecho tanto mal contra ellos como el que, por ejemplo, estaba ejecutando Babilonia. Pero vea, Mardoqueo tenía un corazón sano y se dio cuenta que procuraban el mal contra su enemigo y procuró librar la vida de su enemigo. Esther capítulo 4, versículos 7 al 12, que fue la porción que leímos, parte de la que leímos inicialmente, dice, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther, se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras del rey. Esto nos muestra que a veces la comodidad puede llegar a llenar mucho la vida y hacer olvidar que siempre debemos tener esta disposición de servir. Esther estaba ya en una posición cómoda, era reina, tenía una vida bastante agradable y le dijeron, hay una amenaza contra nosotros, contra la nación entera. Y ella dijo, pero es que a mí no me han llamado a hablar, yo no puedo entrar, yo no puedo ingresar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Ya estaba en una posición muy cómoda y por momentos había olvidado que tenía que tener esa disposición a servir por completo. Pero entonces su primo Mardoqueo le responde diciéndole desde el versículo 13 al 16, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y encontramos la porción que ya habíamos leído. Esto nos deja saber que Dios nos posiciona en Él y en lugares para que prestemos servicio y ejecutemos la labor que Él nos ha llamado a hacer en la vida. Mardoqueo le dije, ¿quién sabe si para esta hora es que has llegado al reino? Dice, ¿usted cree que llegó al reino solamente para ser bonita, solamente para vivir una vida cómoda, para estar satisfecha, para que digamos, ay, fulanita de tales de los nuestros y esto? No, usted llegó allá para prestar un servicio en el momento clave, en el momento crítico. Y eso es lo que Dios le hace entender a ella. Y qué bueno que ella reacciona y ella dice, bueno, entonces entren en ayuno ustedes, voy a entrar en ayuno yo también y vamos a hacer algo y que pase lo que tenga que pasar. Pero no nos vamos a quedar quietos, llegué a este lugar para servir y estoy dispuesta a hacerlo. Avancemos mucho más en esta historia, capítulo número 8, nos deja ver que las posiciones a las cuales Dios nos lleva son para crear oportunidades de servicio. Todo este capítulo nos deja ver cómo después de que se desarrolló todo este complot en contra de los judíos, entonces ellos buscan la manera de resolver esta situación.
para allá, porque el decreto no podía ser revocado de ninguna manera. Y este capítulo nos dice que ellos entonces pidieron una autorización para que se firmara un decreto que les permitiese a ellos defenderse, un decreto que les permitiese a ellos salvar su vida. Y dice los primeros versículos: en el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso de pie delante del rey y dijo: si place al rey y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. El versículo 7 dice: respondió el rey Asuero a la reina y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto ha extendido su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces ellos escriben allí, sellan y le dan a cada uno de los judíos la oportunidad. Dice el versículo 10 y 11: y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Entonces, a través de esto ellos pudieron obtener salvación, pudieron obtener una oportunidad, y esta oportunidad la encontraron gracias a que una mujer dispuesta a servir en un momento específico. Quiero cerrar este episodio de Esther con el capítulo número 10, que dice: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Mardoqueo cambió radicalmente su vida como resultado de las acciones de Esther, y él también recogió lo que había sembrado en Esther. Esther era una mujer que en medio de esta deportación terminó huérfana. Ella terminó huérfana de padre, de madre, y Mardoqueo era primo de ella y él la cuidó, la adoptó como si fuera su hija, se encargó de su cuidado, de levantarla, de cuidar de ella, y eso que él sembró en ella dio su recompensa en su tiempo. Estemos todo el tiempo dispuestos a servir al Señor. Los lugares a los que llegamos, las posiciones que ocupamos y aquello en lo que nos convertimos en Dios es una herramienta para la salvación de otros. Quiero mencionar rápidamente otro punto muy importante, y es que la crianza es un espacio de impacto misionero. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Gloria a Dios. Amén, amén. Cristo vive. Nombre, gloria. Gloria, gloria a Dios. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta porción nos muestra ese servicio tan grande que es prestado a través de aquella labor tan menospreciada que es la crianza de los niños. La sociedad no le da a la crianza de los niños, al hecho de que una mamá esté al cuidado de sus niños, el valor que merece. Según lo que nos muestra la palabra, Timoteo probablemente no tenía una influencia positiva de su padre. Dice la porción de la Biblia que él era de padre griego, es lo único que se menciona de la escritura. Pero se nos señala que desde niño aprendió las sagradas escrituras, y se señala que era porque tenía la influencia de su mamá
y de su abuela. Se resalta que el carácter de Timoteo seguía el ejemplo de la fe no fingida que había en su madre y en su abuela. Pablo llama a Timoteo su hijo. Pablo muestra a Timoteo como colaborador en muchos de sus viajes misioneros, y en Hechos 16:1-2 se nos habla de que Timoteo tenía un muy buen testimonio de parte de los hermanos de la iglesia. Timoteo llegó a ser mencionado 6 veces en Hechos 17 veces en las cartas de Pablo, una vez en la carta a los Hebreos. El nombre de Timoteo significa el que honra a Dios, y eso fue algo que caracterizó a este hombre. Timoteo no contaba con el ejemplo de su padre, no contaba con una experiencia muy amplia porque era joven. Sin embargo, se destacó por hacer las cosas bien y para Dios. Y todo esto que se destaca de Timoteo fue posible debido a la crianza y a la influencia que él recibió de parte de su madre y de parte de su abuela. Estas dos mujeres impactaron radicalmente la vida de Timoteo y lo llevaron a convertirse prácticamente en el más importante discípulo del apóstol Pablo. Cada vez que una mamá saca su tiempo para instruir a su niño, a su hijo en Dios, en la palabra, para guiarlo, para levantarlo como alguien con temor de Dios, está levantando una vida entera de servicio a Cristo. Está haciendo cosas para la gloria y la honra de Dios. El tiempo ha avanzado, así que quiero que revisemos rápidamente algo que tiene impacto sobre nuestra vida, sobre nuestro conocimiento de Dios y cómo podemos servir a otros, y es cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en distintas maneras, cada uno a través de nosotros, puede darnos cosas para servirles, para honrarles. Sí, como todo lo que hemos visto, la mayoría de quienes observamos y sirvieron, impactaron en su generación sin quizás ser todos predicadores o ministros de tiempo completo. Esto nos debe llevar a saber que todos tenemos recursos, lugar o forma para servir más allá de los ministerios visibles de tiempo completo. Y como lo mencionaba, en lo que respecta más allá de lo ministerial, hay operaciones del Padre, hay ministerios de parte del Hijo y hay dones de parte del Espíritu Santo. Hay algunos de estos que se repiten o se solapan entre ellos, de manera que pueden obrar regalos o dones de parte de varios de manera simultánea. Pero vamos a mirar algunos rápidamente. Primero los Corintios capítulo 12, versículo 4-6 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vamos a ver las operaciones del Padre. Romanos capítulo 12, versículo 3-8. Romanos capítulo 12, versículo 3-8. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Teológicamente, las operaciones del Padre se clasifican como maravillas, señales y prodigios, que quieren decir que es un trabajo eficaz, realizado fervientemente por una persona con un poder sobrehumano. Las maravillas son cosas sobrenaturales en el cuerpo, interrupción de las leyes de la naturaleza, y aquí encontramos ciertos tipos de sanidades y resurrecciones. Las señales son indicaciones de autoridad divina, como plagas, como el momento en el cual descendió el maná, como la vara de Aarón que floreció, la columna de nube y de fuego. Muestran distintos momentos de madurez espiritual, las señales. Los prodigios son algo extraño y asombroso que anuncia un suceso, como la detención de la lluvia, como que se altera el tiempo, en el episodio donde José estaba luchando y pidió que el día no se acabara, como Jesús calmando la tempestad. Estas maravillas, señales y prodigios se complementan con algo que se denominan los dones de ayuda, que son parte de las operaciones del Padre. Y encontramos aquí el don de servir, que es uno de los que leímos. Este se refiere a asistir,
a ayudar, a aligerar las cargas de otros. Los que poseen este don sirven de alivio en las diversas tareas de la obra de Dios y suavizan el trabajo del ministro. El de enseñar quiere decir transmitir correctamente la sana doctrina. El de exhortar quiere decir animar, llamar la atención o confrontar por medio de la palabra de Dios. El de dar habla de generosidad abundante, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Hay personas que son muy generosas en oraciones, personas que se comprometen, que si usted le dice ore por mí, esa persona literalmente con juicio se compromete a orar por usted y es capaz de acercarse y decirle, hermano, el Señor ya le respondió, yo llevo orando por usted, por su petición, una cosa, la otra. Eso es generosidad, la capacidad de dar. El don de dirigir habla de estar adelante, gobernar, presidir. Se asocia a la diligencia, a la prontitud, al cuidado, las personas que están todo el tiempo dispuestas a que las cosas estén bien ordenadas. Ese es el don de presidir. Y la misericordia, una de las operaciones del Padre, tiene que ver con compasión, con piedad, llorar con los que lloran, consolar a los que sufren. Está muy enfocado en la restauración de los caídos, porque se necesita tener misericordia para restaurar a una persona que ha caído. Vamos a los ministerios del Hijo, eso los encontramos en Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Estos dones son dones en forma humana que Cristo ha repartido a su iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a revisarlos rápidamente, varios de ellos. El apóstol es representado en un águila. ¿Por qué? Porque el águila es el enemigo de la serpiente. Se caracterizan porque fundan muchas iglesias, tienen revelación de la doctrina, tienen sufrimientos por la causa de Cristo, tienen obras poderosas y tienen una experiencia con Cristo en persona o en visión, es decir, tienen que haber sido testigos oculares de Cristo. El profeta es representado en una gallina cuya función es juntar y proteger a la iglesia como la gallina a los polluelos. Estos profetas tienen que estar sujetos a autoridad, tienen autoridad para remitir o anunciar el perdón de los pecados. Es decir, un profeta puede transmitir que el pecado de una persona ha sido perdonado porque esta persona se ha humillado delante de Dios. A los profetas Dios les comunica los sucesos antes de llevarlos a cabo. Los profetas exhortan y consuelan. Los profetas anuncian juicios. Gloria al nombre del Señor. El evangelista es representado en una paloma, que es símbolo de reconciliación y paz. Es pescador de almas. Suele estar acompañado mucho de los dones de poder que ya los vamos a ver. El evangelista anuncia las buenas nuevas. Tiene autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. Suele recorrer ciudades y aldeas predicando. Predica a todo lugar donde va. Se representa con la puerta del atrio. Es el que invita a otros a entrar. Es decir, que un buen ujier debería también ser un buen evangelista. Demuestra con las escrituras que Jesús es el Cristo. Es una característica del evangelista, poder demostrar que Jesús es el Cristo. Guía, invita a otros al bautismo en agua. A través de él los pecadores son conscientes de su pecado y llamados al arrepentimiento. Tiene esa característica en particular que cuando él expone la palabra, cuando él da su mensaje, las personas sienten realmente la convicción. Hay evangelistas que tienen tal virtud de parte de Dios que aún los que ya son creyentes de mucho tiempo llegan a decir, uy, si yo no me hubiera convertido con este mensaje, me convierto otra vez. Sí, hay personas que tienen esa virtud de parte del evangelista. Gloria al nombre del Señor. El pastor es representado en la cigüeña, representando un carácter y una conducta piadosa, leal y bondadosa. La cigüeña es un animal que cuando no tiene comida se pica el pecho y le da de su sangre a sus pichones para alimentarlos, indicando que el pastor es una persona que saca como sea o busca como sea el mensaje con el cual tiene que alimentar al pueblo. El pastor tiene autoridad para velar y cuidar, es conforme al corazón de Dios, tiene autoridad para corregir, siente compasión de las ovejas, mantiene unido al rebaño, enseña a las ovejas, las alimenta y las cuida del maligno, conduce a las ovejas a lugares de pasto y de reposo.
Restaura, vela y da cuenta de las almas. El maestro es representado con un halcón. El halcón era una ave mensajera antes de utilizar las palomas como mensajeras. El halcón se utilizaba como mensajero para llevar mensaje, para llevar pues la correspondencia. Quiere decir las características del maestro: tiene revelación e iluminación de la palabra, tiene autoridad para enseñar, graba la ley en el corazón de los oyentes. Esta es una característica muy importante. Yo tengo muy presente de mi vida en la escuela dominical a ciertos maestros y recuerdo con mucha claridad ciertas lecciones, ciertas clases, porque estaba ese don de ser maestro en ellos. Tenían la capacidad de grabar ese mensaje en el corazón de uno y se quedaba allí radicalmente, no se lo olvidaba a uno nunca. El maestro explica los misterios de Dios de manera sencilla. El maestro hace discípulos, el maestro aprende y traza bien la doctrina y enseña desde lo básico hasta lo avanzado de la palabra de Dios. Esto por respecto a lo que viene de parte del Hijo. Y ahora lo que viene de parte del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12. Gloria a Dios. Aleluya. Desde el versículo número 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Los dones del Espíritu Santo son resultado del bautismo en el Espíritu Santo. No implica que una persona sin esta experiencia no tenga el Espíritu de Dios. Toda persona que se vuelve a Cristo, dice la palabra que nadie puede llamar a Jesús el Cristo si no es por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios opera en la vida de las personas que creen en Él. Sin embargo, la persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo percibe o recibe un don, recibe dones del Espíritu Santo, recibe una investidura adicional de poder, es posterior a la salvación. Este don, ¿qué quiere decir? Que es un regalo que se recibe sin tener mérito alguno para recibirlo, es algo de parte de Dios. Y aquí encontramos unas clasificaciones: la inspiración, la revelación y la sabiduría. Los dones de inspiración, encontramos diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Son dones para hablar. Las lenguas pueden ser humanas o de esferas angelicales, que necesitan ser interpretadas para poder edificar. De otra manera deberían ejecutarse de una manera más íntima. Sí, la Biblia dice que no se prohíba el hablar en lenguas, pero enseña que si no hay intérprete, cada uno debe bajar la voz y hablarlas para así de manera que sea edificado sí mismo y no genere algún tipo de desorden en medio del culto, por decirlo de ese modo. Estas lenguas se manifiestan por voluntad del Espíritu Santo. La interpretación de lengua explica o interpreta lo que se expresa en un idioma diferente. Suele muchas veces ir acompañado del don de lenguas. El don de profecía es un discurso de inspiración divina para reprobar algo malo, consolar en la aflicción, revelar cosas ocultas o predecir el futuro. Debe ejecutarse de acuerdo a la palabra conforme a la medida de la fe, debe ser para edificación, exhortación y consuelo, debe estar en el parámetro bíblico, debe ejercerse en orden. La revelación, seguimos con los dones de revelación, que son sabiduría, conocimiento y discernimiento. Nos enseña que Dios de manera sobrenatural pone en manifiesto lo que está oculto. Son dones para saber. La sabiduría es una expresión del pensamiento profundo inspirado por Dios. Viene y se manifiesta en muchas ocasiones para predicar, para aconsejar. El conocimiento quiere decir entender totalmente y con precisión. Permite advertir peligros, aconsejar y amonestar. Se extrae también de la palabra de Dios. El discernimiento de espíritus viene para discriminar, diferenciar, distinguir. Identifica si algo viene de parte de Dios o no. Permite ver más allá de lo humano. Permite descubrir las intenciones del corazón. Muchas veces estos dones suelen manifestarse en padres respecto a sus hijos. Cuando empiezan a decir, hay algo que no me cuadra con mi hijo, hay algo que está mal, tengo una sospecha de que algo está por ahí. Son ese tipo de dones.
Y a veces se manifiestan también con personas que rodean su familia. Usted dice, esa persona no me agrada, no me gusta la manera como esa persona se relaciona con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa, etcétera. Ahí muchas veces hay donde discernimiento, que usted dice, esta persona nunca me ha hecho nada, no tengo nada contra esta persona, pero hay algo que no siento paz cuando esta persona se acerca, no siento tranquilidad cuando esta persona está allí. Ahí está ese don operando. Los dones de sabiduría. La sabiduría declara un evento futuro que afecta a la iglesia, conocimiento declara eventos pasados o presentes, y el discernimiento permite conocer qué espíritus se están manifestando. Los dones de poder son dones para hacer y no son para uso o explotación particular, son capacidades que da Dios para llevar a cabo tareas. Aquí encontramos la fe, que es convicción y pleno reconocimiento de la verdad de Dios, conduce a una rendición total. Certeza, convicción y fortalece el testimonio. Lleva a vivir una vida superando toda clase de barreras y obstáculos. La persona que tiene este don de fe es una persona que puede confiar y creer en Dios por encima de cualquier circunstancia que se está presentando, y es una persona que así vea que todas las cosas aquí naturalmente se están desbaratando, sigue confiando en Dios y de esta manera ve muchos milagros de Dios en su vida. Es una persona que suele estar rodeada de muchos milagros por esta causa, porque tiene fe de que Dios va a obrar en esta área, en esta área, en esta hora, y vive confiando en Dios en todo tiempo y ve milagros todo tiempo. Aquí en estos dones de poder encontramos también las sanidades, curar enfermedades. No es inherente a la persona, dice la palabra que cuando Jesús sanaba muchas veces salía poder de él, es decir, esta persona que tiene este don está llena de Dios, y cuando esta persona actúa, cuando esta persona ora, ese poder de Dios que ha sido depositado en su vida sale de él. No es que esa persona lo saca, ese poder sale de manera natural de esta persona. Y esta persona que tiene este don es una persona que tiene que tener la certeza de que Dios va a sanar. Es decir, esa persona cuando va y ora, no ora diciendo si no pasa algo va al médico, si no pasa algo va y se toma esto o hace lo otro. No, la persona que tiene este don literalmente tiene la certeza de que Dios va a sanar. Y esa persona actúa también mucho en fe. Yo he escuchado testimonios de personas por ejemplo, una persona que tenga problemas muy graves de visión. Entonces decía, no, que fulanito de tal viene por una oración porque tiene problemas de su visión y esto y lo otro. Y esta persona decía, bueno, páseme las gafas, las rompía y decía, ahora sí vamos a orar. Y la persona era sanada. Esa persona, también escuché un testimonio de una persona en una campaña. Esa persona, una mamá llegó con un niño que por causa de una polio, creo que es, había tenido ese problema que afecta a sus piernas y el niño nunca había podido caminar. Y en medio de esa campaña, cuando llegó la mamá a pedir oración por ese niño, el evangelista, haga de cuenta que hay una plataforma grande, la mamá estaba en un extremo, él estaba en el otro extremo, y él que le dijo, si usted cree que Dios lo va a sanar, suelte al niño. Y ella decía, pero es que el niño nunca ha andado, se va a golpear, va a caer. Y ella, suéltelo. Y le dijo, si usted cree en el Señor, suéltelo, yo creo que el Señor va a hacer el milagro, suéltelo. Y la mamá dice que ella pues se acercó pues con fe, con mucho temor y todo, pero ella dice que ella solamente cerró los ojos y soltó al niño. Ella dijo, y yo agudecé el oído esperando escuchar el golpe. Pero cuando yo lo solté, al ratico empecé a escuchar pasitos en la plataforma y el niño estaba corriendo sobre la plataforma. Ese es el don de sanidades operando. Él tenía la certeza plena. Dijo, si usted suelta a ese niño camina. Y esa es la característica de ese don. ¿Sí? Tiene que haber la certeza de que Dios va a sanar. Milagros tiene que ver con obras de origen y carácter sobrenatural, que no pueden ser producidas por agentes o medios naturales. Muestran el poder de Dios, definen al pueblo que duda, confirman la fe de los discípulos y confirman la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre un milagro y una sanidad? Por ejemplo, un milagro puede ser una persona que perdió una extremidad, que la extremidad crezca. Ese son el tipo de milagros. Eso es un milagro. Una sanidad es una persona que tiene una dolencia, que tiene una enfermedad y la enfermedad se va de su cuerpo, el padecimiento se va de su cuerpo. Pero el milagro ya rompe con la naturaleza, porque no está en la naturaleza que una extremidad perdida crezca.
Pero si eso sucede, es un milagro de parte de Dios. Dice 1 Corintios 12, 28 al 30. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Obviamente la respuesta es no. A cada uno Dios da conforme su voluntad y a cada uno Dios le da una característica distinta. Pero hay algo que nos reúne a todos y es lo que leíamos inicialmente en el pasaje. En Él vivimos y nos movemos y somos. Todo su ser, todo lo que vive, todo lo que aprende, todas sus experiencias, los dones que puedan venir de parte del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para su vida, todo esto es para tener oportunidades de servicio para Dios. Hágalo todo de corazón. Pídale a Dios que le muestre en qué, cómo y a quién usted puede impactar y bendecir a través de su vida. Vivamos todos una vida de servicio a Cristo. Hoy en nuestro culto veíamos a esta mujer que quizás ella nunca pensó que su estudio, que pasando a nuestro contexto, haga de cuenta que es como si ella hubiera estudiado una licenciatura en lengua castellana. Ella quizás nunca pensó que ese estudio le iba a servir para impactar tanto la obra de Dios, para alcanzar a tantas vidas. Quizás usted está pensando que su profesión, que su trabajo solamente es lo que Dios le ha permitido para llevar el pan a su casa, para alimentar a su familia, para sostenerse en este mundo, pero hay algo más. Hay algo más que Dios puede hacer a través de usted. Hay algo más que Dios puede hacer y que Dios quiere hacer a través de su trabajo, su labor como ama de casa, criando a sus hijos, cuidando de ellos. Hay algo más que Dios quiere y puede hacer a través de las experiencias que usted ha vivido a través de toda su vida. Todo esto lo debemos poner y lo debemos dejar a los pies de Cristo para que de esta manera podamos servirle a Él con todo nuestro corazón. La invitación de hoy es: reflexionemos qué hay en nuestra vida, qué hay en nuestra historia y permitamos que Dios use lo que somos, que use lo que tenemos como herramienta, instrumento para su servicio. Vivamos una vida entera de servicio a Cristo. Estemos de pie en esta hora. Tuve que omitir varios puntos que tenía preparados porque el tiempo ha avanzado. Quizás en otra oportunidad podríamos entrar a mirar con más detalles, pero creo que el Señor nos ha hablado y nos ha dado algo que reflexionar en esta mañana. Así que oremos a Dios y pidámosle que utilice nuestra vida para su gloria y su honra. Señor, aquí estamos delante de ti. Gracias, Dios, porque nos muestras que nos has dotado de cosas para servir. Gracias, Señor, porque a tu pueblo, a tus hijos, nos has concedido, Señor, vivir experiencias, Señor, con el propósito de honrarte, de alabarte, de bendecir tu nombre. Padre, gracias porque permites que lo que haya en nosotros, Señor, sea de provecho para otros, para alcanzar a nuestros hermanos, para alcanzar a los perdidos, Señor. Gracias por depositar dones, por dar talentos, por dar ministerios, Señor, a tus hijos. Yo quiero pedirte, Señor, que concedas a cada uno de nosotros identificar lo que has puesto en su vida y nos permita, Señor, vivir una vida entera de servicio a ti, Señor. Permítenos tener una vida entera de servicio a ti, Señor. Padre, que no pase nuestra vida, nuestros años en vano, sino que podamos honrarte, servirte y agradarte. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, da a cada uno de mis hermanos la capacidad, la inspiración. Muéstrales, Señor, las oportunidades de servicio. Dales la gracia, fortaléceles, ayúdales en sus dificultades y permite que de esta manera todos seamos siervos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dejo con nosotros a nuestro pastor en esta mañana. Dios les bendiga, mis hermanos. Al Señor damos toda la gloria. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Y qué bueno que cada uno propongamos renunciar a todo aquello que Dios abomina y así ponernos en las manos de Dios para hacer su voluntad en todo momento, ya que Dios siempre está presente, pero no aprueba todo.
Vamos a orar para ser despedidos. Participamos de la actividad de las hermanas con mucho gozo. Salimos y nos vemos a las 4 en la congregación del barrio 12 de octubre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, tu misericordia. Este tiempo que nos ha regalado, Dios mío, este culto misionero con el cual visibilizamos la gran labor que se hace en diferentes partes del mundo con un fin, un propósito, y es alcanzar el mayor número de almas para ti, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a ser misioneros en el lugar en que nos encontremos y con la habilidad, la capacidad que tú nos has dado. Bendito Padre, en esta hora que nos disponemos a salir a nuestros hogares, a tener un receso, pedimos Dios nos guarde, nos bendiga, nos ayudes, Padre Celestial, y que podamos estar en la tarde en el culto final de confraternidad en la iglesia ubicada en el barrio 12 de octubre. Recompensa el esfuerzo de cada hermano por apoyar cada una de estas actividades. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien damos gloria, honra, honor y reconocimiento, ahora y siempre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Puede saludarse, hermano. Por haber estado aquí. Y nos vemos en un esperamos próximo en nuestra servicio. próxima transmisión. La Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial, Barrio Suba Pinar, te espera en sus reuniones.